Amigos de Autos Rodando, hoy estamos en un especial muy interesante, el mundo de los motores, de las máquinas, ese corazón que está debajo del capó y que cada uno de ustedes en sus vehículos lo conoce o tiene muchas preguntas alrededor de ellos. Vamos a hablar de ese mundo de los motores diésel, de combustible diésel y de los motores a gasolina. Hay muchos mitos, muchos tabús alrededor y vamos a explicar pequeños detalles y diferencias que le ayudarán a escoger el mejor y a buscar en este mundo de vehículos cuál es la mejor alternativa. Vamos a arrancar con los motores diésel, motores a combustible diésel. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo diésel se diferencia un poquito de los otros motores porque tiene una característica importante, por eso está montado en este tipo de camionetas. Tiene una alta dosis de torque. El torque de los motores diésel es lo que lo diferencia. Giran más lentos, generalmente 3.000, 4.000 revoluciones por minuto, pero son con mucha más energía. Su ciclo es mucho más eficiente. Vamos a tener un motor que normalmente va acompañado de un sistema de turbocargador. El turbocargador va a ayudar a meter dentro del motor el aire a presión. Eso hace que los motores diésel no pierdan potencia en la altura y tengan una gran dosis de torque desde bajas revoluciones. Por eso son montados en camionetas, en vehículos que necesitan jalar, que necesitan cargar, que son motores de más trabajo. A veces se confunden porque hacen ruido, la gente todavía desconoce que eso es característica de su funcionamiento, de esa inyección de combustible, que hoy día en este tipo de motores y en la mayoría de los nuevos es common rail o inyección directa de combustible en un riel común. Eso le va a ayudar a que el motor sea muy ágil, de muy bajo consumo de combustible diésel, con bajas emisiones atmosféricas y además acompañado por el turbo y un intercooler que queda en la parte frontal de los motores o un intercambiador de calor, lo hace eficiente, lo hace un motor ideal para el trabajo, un motor ideal para este tipo de camionetas, buen consumo de combustible y además lo favorece un poco que el combustible en las estaciones es más económico. Un gran motor, un motor que hay que tenerlo presente y que en algunos vehículos, también automóviles, está presente hoy en día. Los motores diésel son eficientes, ya son lejos del mito de un motor ruidoso, un motor que era para la gente con sinónimo de vibraciones, sinónimo de camión. Hoy en día está presente en camionetas, en automóviles de tamaño mediano y es una gran opción. Hay que mirarlo a detalle para que se den cuenta. Pruébenlo y escuchen la diferencia. Vamos a compararlo con los de gasolina. Los motores gasolina también se han tecnificado, han aumentado la tecnología dentro de él para mejorar sus prestaciones, su consumo de combustible y sobre todo las emisiones, porque en muchos países han comenzado a trabajar sobre ellas de una manera importante. Colombia es uno de ellos y por eso los motores de hoy tienen una nueva tendencia. Los motores a gasolina, para poder igualarse con los motores diésel en cuanto a potencias y duración, van a utilizar ahora también turbocargadores. Ya el motor no es 2000, no es 2500 centímetros cúbicos, sino que se achica, se vuelve más pequeño, 1400, 1500 centímetros cúbicos, 1600, pero con turbo. Esto hace que el motor no solamente sea una máquina que tenga muy grande el tamaño, sino también eficiente en el uso del combustible, ahora con un motor que tiene inyección directa, que tiene doble eje de levas, o sea, lo que normalmente conocemos como el DOC, y vamos a tener un gran compresor de aire, un turbocargador que me ayuda a ser eficiente. Esto hace que el motor tenga un torque alto a bajas revoluciones, alta potencia. Un 1600 de hoy o un 1500 se puede comparar con los 2.4 que utilizábamos antes o 2.5, entonces no necesitamos meter motores muy grandes en vehículos de este tamaño. Una SUV como la que vemos hoy va a tener un motor gasolina con turbo, con inyección directa, con tiempos variables de las levas, con el múltiple de admisión variable, toda esa tecnología empacada en una pequeña caja, muy liviano, pequeño, eficiente con el consumo de combustible y le va a ayudar a mover una masa grande que antiguamente usaban normalmente un 2.5, un V6 para poder hacer el mismo trabajo.
bajo consumo de combustible y en una sensación muy interesante para el conductor en el acelerador, porque vamos a tener la posibilidad de llevar esta masa con sus 5 pasajeros con maletas a una aceleración importante sin mucho sufrimiento y en un motor que es rápido, que es eficiente, que es de bajo peso, bajo consumo y le va a ayudar a que no tengamos estos otros motores antiguos. Vamos a tener una nueva generación de motores eficientes con el combustible y una gran opción para los compradores de hoy. Cada vez que el motor va creciendo en tamaño, va mejorando su potencia, pero también aumenta el consumo. Por eso el turbo hoy y en este tipo de motores es una gran opción. Viendo los dos motores de cerca, tanto el diésel como el gasolina, vamos a tener grandes diferencias, pero grandes similitudes. Hoy en día, motores como este, que está en una SUV de un buen tamaño y con una muy buena potencia, es 1500 con turbocargador, inyección directa y utiliza gasolina. Aquí a este lado tenemos otro un poco más robusto, 2800, pero también con turbo, con inyección directa. En diésel la llaman Common Rail, en general cada marca le da su nombre específico. Tiene también un intercooler y la diferencia es que tiene su ciclo diésel, no usa bujías y usa el combustible diésel. Eficiente en el consumo, bajas revoluciones. Eficiente en el consumo, más revoluciones, un poco más altas, pero también un torque importante desde bajas revoluciones y muy plano. Utilizamos doble eje de levas en ambos, utilizamos 16 válvulas, utilizamos tiempos variables de las válvulas con los ejes de levas, se utilizan en ambos. Cada marca le tiene una sigla diferente a esto, BBT, BBTI, cada marca lo bautiza como quiere. Los dos ejes de levas o Twin Cam, en algunos lo tienen un nombre diferente. Esos múltiples de admisión variable también presentes en ambos motores, y esa tecnología ha llegado a los motores hoy, están en las vitrinas y es una gran diferencia para poder poner en la balanza y decidir por qué vehículo nos vamos. Un vehículo o un motor que hace un poquito más de ruido, un poquito más de vibración, pero es muy eficiente con el consumo de combustible y las emisiones, o un motor gasolina que es más rápido, que es un poquito más ágil, que es para otro tipo de vehículos, pero que también está disponible en el mercado para poder seleccionar en camionetas parecidas motores diferentes. Vamos a mirar más detalles de su funcionamiento. Ya dentro de la cabina de una de las camionetas, con un motor diésel en este caso, vamos a tener una diferencia importante. Si yo me subo y no sé qué tipo de motor es, el tacómetro me da una buena idea. El tacómetro llega a 4000 revoluciones. Eso significa que el motor es de bajas revoluciones. Ya me da un índice de que es un motor diésel. Cuando yo lo enciendo, demora un poquito más su encendido y además tiene ese sonido característico de la inyección como un rail. El inyector, como es dentro de la cámara, hace un pequeño ruido y ese golpeteíto es tradicional de los motores diésel. Hoy en día en estas cabinas se oye muy poco, no se siente la diferencia ni la vibración que pueda producir adentro, y además vamos a tener una muy buena respuesta debajo del acelerador. Ese retraso de los motores diésel con turbo, que era característico, que uno aceleraba y esperaba un rato hasta que entraba la potencia, cada día desaparecen porque el turbo es de geometría variable, va cambiando sus aspas dentro del motor, dentro del turbo, y eso hace que reaccione más rápido. O sea que yo con un pequeño toque de acelerador, el motor ya está teniendo el refuerzo necesario y va a salir muy rápido. Una camioneta de este volumen va a tener una reacción rápida con un motor relativamente pequeño, 2.8 litros, pero con altas potencias. Este debe estar alrededor de los 200 caballos de potencia, y eso hace que sea diferente la conducción. Voy a sentir ese espíritu de un diésel un poquito en su sonido y un poquito más en la aceleración. Cuando estamos en un vehículo con motor gasolina, es muy diferente sistemas como su encendido. En este caso, el motor gasolina va a tener en un tacómetro autorizado hasta más revoluciones, 6000 o 7000 revoluciones. Eso ya lo diferencia como un motor a gasolina de mayor rendimiento. Vamos a tener una pequeña vibración, muy poquito sonido, no se escucha, y bajo el acelerador no vamos a saber si es turbo o no, salvo cuando hagamos una prueba de ruta que sepamos
que con un motor pequeño, como en esta camioneta 1500, que debe llegar a los 160 caballos, 170 caballos, hace que se sienta muy bien. Parece que debajo hubiese un V6, pero realmente hay un motor pequeño gasolina de los modernos, totalmente de aluminio, con inyección directa, con turbo, y eso lo hace eficiente al acelerar con toda la familia, y también eficiente en el tráfico, porque cuando nosotros un motor turbo, sea gasolina o diésel, lo aceleramos poco, porque hay tráfico, porque estamos rodando en un tráfico pesado, en trancones, vamos a tener lo mismo que fuera un motor 1500, es decir, su consumo va a ser bajito porque no va a tener el refuerzo del turbo, que es lo que lo hace enérgico, que lo hace sentir grande. Y como yo en tráfico no necesito acelerador, podemos tener un motor eficiente en el consumo cuando está en tráfico y muy eficiente cuando está rodando en unas vías ya un poco más rápidas. Una sensación de aceleración rápida, los turbos también son de geometría variable, la inyección directa hace que reaccionen mucho más rápido, ya no hay demoras con los turbos, era más notable en un turbo gasolina que en el diésel esa demora en reaccionar, hoy día ya no lo siento. Desde muy bajas revoluciones el torque es plano, o sea yo puedo mantener 2000 o 3000 revoluciones y el vehículo va a salir muy rápido. Busquen las opciones, busquen la diferencia con motores pequeños pero turbo y se van a dar cuenta que esa es la generación de motores que viene y eso es lo que vamos a encontrar en las vitrinas. Hay que salir a probarlo. Con esto complementamos todo lo que tiene que ver con motores gasolina, motores diésel, para que ustedes puedan tener mejor referencia, para que se den cuenta cuál es el que ustedes tienen, cómo lo deben utilizar y qué características tienen, y los que están en vitrina nuevos, cómo los pueden identificar y escoger. Muchas gracias amigos de Autos Rodando, muchas gracias a la gente de Autonisa que nos prestó sus instalaciones de la 170 para mostrar la diferencia en cuanto a estos motores con su Equinox, con su Trailblazer, para que ustedes conozcan un poco más a fondo. Muchas gracias por vernos, nos vemos pronto.